Es un placer inmenso volver a ver sus bellos rostros luego de una semana de ausencia, porque el anterior domingo estuve también predicando en una campaña, una conferencia misionera. Así que nuevamente es un gozo estar frente a ustedes y compartir con ustedes lo más importante dentro de una congregación, el cual es la predicación fiel de las Escrituras. Quisiera también agradecer al pastor por la invitación. Gracias, pastor. También a Álvaro por lo mismo. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco a lo que es la palabra del Señor. En el prefacio de un libro titulado El genio expositivo de Juan Calvino, así titula el libro, El genio expositivo de Juan Calvino, dice lo siguiente en el mismo prefacio. Es un poco extenso, pero ruego que preste mucha atención a lo que dice el autor en el prefacio de este libro. Dice lo siguiente: subirse al púlpito es entrar en tierra santa. Estar detrás de una Biblia abierta exige reverencia ante lo sagrado. Ser un portavoz de Dios requiere máxima preocupación y cuidado al manejar y proclamar las Escrituras. Por eso, las Escrituras nos advierte: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con mayor severidad. Según Santiago capítulo 3, versículo 1. Continúo la cita. Dice: pero tristemente vivimos en una generación que ha olvidado lo sagrado de este llamado a predicar. La exposición está siendo reemplazada por el entretenimiento. La predicación está siendo reemplazada por actuaciones. La doctrina está siendo reemplazada por el drama, y la teología está siendo reemplazada por espectáculos. Eso es tristemente lo que sucede hoy en día en muchas de las iglesias contemporáneas. Es urgente que la iglesia contemporánea vuelva a tener púlpitos que estén anclados en las Escrituras y centrados en Cristo Jesús. Es urgente. Y que por ello las vidas puedan ser transformadas. Dios siempre se ha complacido en honrar su palabra. Siempre se ha complacido en honrar su palabra, especialmente cuando su palabra es predicada fielmente. Fielmente. La iglesia siempre irá donde la dirija el púlpito. Siempre. Por tanto, y la última sección de este prefacio dice: un púlpito reformado resultará en una iglesia reformada. Resultará en una iglesia reformada. Hoy en día los pastores debemos de procurar que los púlpitos sean marcados nuevamente por la exposición secuencial, o sea, la predicación expositiva, la claridad doctrinal y un sentido de urgencia respecto a las cosas eternas. Fin de la cita. Como introducción quería compartir esto con ustedes, porque al fin y al cabo la predicación fiel del Evangelio es la que va a seguir llamando pecadores al arrepentimiento. No hay otro método, no hay otra alternativa, no hay otro camino. Es la predicación fielmente predicada la que va a transformar personas cuando el Señor así lo establezca. El célebre predicador puritano John Owen dijo alguna vez: si toda la luz de las luminarias celestiales hubieran sido contraídas en una, habría sido destructivo, nada útil para nuestra vista. Pero al ser distribuidas mediante la sabiduría divina entre el sol, la luna, las estrellas, cada uno reflejando su propia proporción, se adapta para declarar la gloria de Dios e iluminar el mundo. Así que si la revelación completa de la gloria de Cristo y todo lo que le pertenece hubiera sido comprimido en una serie y contextura de palabras,
habría abrumado nuestra mente en lugar de iluminar nuestra vida por completo. Por ese motivo Dios ha distribuido la luz de dicha revelación a lo largo del firmamento de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, donde se manifiestan por sí mismas mediante varias partes y etapas para el apropiado uso de la iglesia. En síntesis, lo que dijo este gran predicador puritano fue lo siguiente: a lo largo de las Escrituras, Dios se ha revelado constantemente. Se ha revelado constantemente. Como decía el hermano, el título del mensaje de esta mañana es La soberanía de Cristo en el creyente. Sin duda alguna creemos y seguimos y adoramos a un Dios soberano. Seguimos, creemos, adoramos a un Dios soberano. Una parte importante y fundamental que debemos de saber y conocer es que creemos en un Dios soberano. Esta verdad fundamental es la verdad de toda la teología cristiana. Un Dios soberano reinando en todo el universo, inclusive más allá. La esencia misma de la soberanía de Dios se basa, escuchen mis hermanos, sobre el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere. Que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Todo lo que sucede son decretos del Señor, establecidos en la eternidad pasada. Y quizás usted se pregunte, pero ¿por qué me sucede esto si son cosas malas? Tranquilo, detrás de ello hay un propósito. Detrás de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, hay un propósito. Y es sencillamente ser semejantes a Cristo. Porque nadie crece en tiempos de paz. Nadie. Absolutamente nadie. Necesitamos pruebas para que estas pruebas forjen nuestro carácter. Forjen de alguna u otra forma nuestro carácter. Esta es la doctrina fundamental de todas las demás, la soberanía de Dios. Creer o no creer en la soberanía de Dios dependerá creer en Dios o no creer. Es por eso que es importante este atributo de Dios. En este atributo descansan todas las demás doctrinas. La soberanía de Dios se refiere al derecho que Él tiene para gobernar, para presidir todas las cosas. Todas. La soberanía de Dios es su derecho de poder para hacer todo lo que decida hacer. Todo. Él gobierna de manera absoluta todo el universo. Dios es soberano, es supremo en rango, poder y autoridad. Y para consuelo de usted y mío, la situación actual que está pasando el país, Dios lo tiene bajo control. Ningún detalle se puede escapar del Señor. Ninguno. Por eso es que muchas veces las personas se frustran porque esperan cosas buenas del gobierno o de sindicatos o de cualquier otra organización, pero la única esperanza, queridos hermanos, para un mundo caído, corrompido, va a seguir siendo, seguirá siendo el mismo Señor soberano. Va a seguir siendo. La soberanía de Dios es su reino absoluto, activo, continuo sobre los cielos y la tierra, y sabe que el infierno mismo, porque Dios sigue siendo soberano ahí en ese lugar de tormento, inclusive ahí. La gran diferencia en que en el infierno ya no hay gracia, ya no hay. Y ese es el Dios soberano quien nos ha otorgado la salvación
por su gran amor y obviamente mediante su gracia ser, como dice Efesios 1:5, escogidos, predestinados, adoptados por medio de Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Según Efesios, vuelvo a recalcar 1:5. Spurgeon dijo alguna vez: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. No hay. A.W. Pink dijo alguna vez: Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. No hay atributo más exaltado que esta verdad. Y lo maravilloso que todo lo que pasa actualmente y en las demás épocas que han pasado y en las demás épocas que van a venir, Dios ha estado en control y seguirá estando en control. Y todo lo que ha pasado y va a pasar ya ha sido decretado en la eternidad pasada. Qué gozo y qué consuelo es saber que Dios está en control absoluto de cada detalle, de cada situación y de lo que sucede en el mundo. Sobre ello tenemos que descansar. Tenemos que descansar. Ahora, hay una pregunta válida que podemos hacernos. ¿Podemos afirmar lo mismo acerca de Cristo? Rotunda y categóricamente sí. Sí. Porque el pasaje que me tocó predicar en este lugar la anterior vez, que se trata de Colosenses 1, del 15 al 20, habla de que Cristo es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda creación. Y hemos desglosado cada palabra interesante, fundamental, trascendental de ese pasaje, donde Cristo, dice el apóstol Pablo, dice que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Es eterno. Por lo tanto, también Cristo es soberano. Es soberano. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Esto simplemente, como hemos visto la anterior vez, significa que es el heredero de Dios. Jesucristo es eterno. Jesucristo es creador y sustentador del universo. Pablo habla sobre la soberanía de Jesucristo en la creación. Aquel pueblo que Él ha comprado por el alto precio de su sangre. También Cristo es soberano en su iglesia. Es dueño, cabeza y sustentador de su iglesia, Jesucristo. Por lo tanto, aquel pastor o aquel líder o aquel misionero que trate de ocupar el lugar que le corresponde a Cristo, queridos hermanos, no tiene nada de ser una iglesia bíblica. Porque ser cabeza, dueño de la iglesia, solamente le pertenece al Señor Jesucristo. A nadie más. A nadie más. Jesucristo es soberano en la creación del universo, es soberano en la iglesia, y ahora vamos a desarrollar lo siguiente, que también es soberano en el creyente. En el creyente. Por eso le pido que abra su Biblia en Colosenses 1, versículo 21. Esto es la continuación del mensaje, del último mensaje que había expuesto aquí en este lugar. Así que vamos a concluir esta parte. Yo sé que es un tema profundo, complejo, que no lo vamos a acabar en un domingo, pero por esta parte vamos a acabarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que nos dé el entendimiento de este pasaje. Oremos. Bendito Padre Celestial, reconozco, Señor, tu soberanía, tu poder, tu señorío, porque tú sigues reinando, Señor. Reconozco tu grandeza y acudo a ti en este momento solamente por la obra de expiación que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, sin la cual sería imposible que yo me acerque hasta el trono de tu gracia. Mi Dios, en este tiempo nosotros como iglesia queremos ver la grandeza de tu Hijo Jesucristo, la soberanía de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Danos la humildad necesaria para recibir tu palabra. Desecha de nosotros toda impureza, toda contaminación, toda distracción que pueda llegar a impedir que nos concentremos en el texto tuyo sagrado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, revela tus propósitos para nuestras vidas y que tu mismo Espíritu Santo me use como a un instrumento, Señor. Gracias, Señor, te doy por este tiempo y dejo en tus manos, Señor, este culto de adoración que lo elevamos a ti como iglesia. Por así, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ver 4 puntos esta mañana. El primero, si usted tiene nota, puede anotarlo, valga la redundancia. Gracias. El Cristo soberano reconciliando al enemigo de Dios. El Cristo soberano reconciliando al enemigo de Dios es el punto 1 que quiero desarrollar con ustedes. Luego de ver que Jesucristo es Rey soberano del universo, también que Él ha sido creador y sustentador de todas las cosas, Pablo ahora se enfoca, Pablo ahora direcciona su mensaje hacia el creyente. A partir de este versículo 21 hasta el resto, de que es el versículo 23, el versículo 21 al 23, vamos a ver que Pablo direcciona su mensaje, cambia de enfoque y ya no habla de un Cristo que es soberano, ya no habla de la preeminencia de Cristo sobre el universo, sobre su iglesia, sino también Pablo se enfoca ahora en decir que Cristo es soberano también en el creyente. Pablo ahora es más específico en el tema de la soberanía o preeminencia de Cristo. Ahora se dirige a los creyentes. Pablo les recuerda a los hermanos de Colosas la perdición en el que se encontraban. Ellos estaban perdidos espiritualmente, muertos. Era un pueblo gentil. Por más de que ya han sido creyentes, cosa que vamos a ver un poquito más adelante, Pablo les recuerda a ellos el origen espiritual de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. El apóstol les menciona que en otro tiempo, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo. La primera palabra, extraños.
Apaiotrio es la raíz de esta palabra en griego. Significa alienados, separados o aislados. Antes de que se consumara la reconciliación, los colosenses eran total y completamente extraños a Dios. Sencillamente porque ellos eran un pueblo gentil. No tenían nada que ver con las promesas de Israel. No tenían nada que ver con las bendiciones que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Eran gentiles, así como nosotros. Así como nosotros. No teníamos nosotros nada que ver con las bendiciones del antiguo pacto. Nada que ver. Nada que ver. Vayamos un rato a Efesios 2. Por favor, si me acompañan ahí. Efesios 2. Versículos 12 y 13. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13, dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense cómo estaban también los de Éfeso, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hay una palabra que me encanta en la Biblia: pero Dios interviene mediante Cristo ahí y dice: ahora en Cristo Jesús, ustedes o vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Aquí Pablo es más específico para con los de Éfeso, porque les dice: en otro tiempo ustedes eran extraños, enemigos. Los gentiles de Colosas habían estado alejados de Dios y separados de las bendiciones de Israel. Lo mismo, los no creyentes están separados de Dios por causa del pecado. El pecado ha sido la causa, el motivo, la razón por la cual cada persona que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo está alejada de Dios. O si no, lea Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 17, en donde Pablo menciona que por un hombre entró el pecado al mundo. Y ese pecado pasó a todos los hombres. Y a causa de eso, todos nosotros heredamos ese mal espiritual. Los no creyentes están separados de Dios a causa del pecado. Y Pablo les dice a los de Colosenses, a los de Colosas, en otro tiempo eran extraños. Otro término que Pablo usa aquí: enemigos. Enemigos en vuestra mente. También podría traducirse como aborrecible. Imagínense, ¿quién querría ser aborrecible ante Dios, que tiene una justicia perfecta? Nadie en su sano juicio querría ser aborrecible ante Dios. Nadie. Ninguno. Los no creyentes no solo están separados, sino que también son aborrecibles ante Dios por su actitud de darle siempre la espalda a Dios. Siempre. Y eso no solamente sucede en los no creyentes, también entre nosotros sucede. Cuando todo va bien, voy a ir a la iglesia, soy puntual, canto, ofrendo, soy el mejor cristiano. Pero cuando las pruebas golpean las puertas de nuestras vidas, ahí queremos darle la espalda a Dios. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. El pueblo de Israel también era lo mismo. Tenían maná del cielo y decían ellos: Jehová, gloria a Jehová, tenemos un gran líder. Moisés, un gran líder.
Pero a causa de la desobediencia de ellos, el Señor los hizo pasar pruebas. ¿Y qué hicieron ellos? Le dieron la espalda a Dios. Construyeron ídolos. Y es lo mismo hoy en día. Solo que hoy en día no hacemos sacrificios. Los gentiles eran enemigos de Dios, lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros. Ellos, y volviendo al texto, estaban siendo hostiles a Dios por las prácticas y por las actitudes de cada uno de ellos. Eran hostiles. O sea que Pablo dice, ustedes en otro tiempo eran extraños, eran enemigos. Y esto nos lleva a la otra característica de los enemigos de Dios, haciendo malas obras. Es lo que dice ahí, concluyendo el versículo 21. Haciendo malas obras. La enemistad de sus mentes los conducía a obras reprobadas. Reprobadas. Tanto en disposición como en acción, estaban en pleno desafío contra Dios. Por más bueno que una persona, que un no creyente diga que es, si no ha nacido de nuevo, si no es salvo, queridos hermanos, ellos están en pleno desafío, en plena hostilidad con Dios. En plena hostilidad con Dios. La Biblia enseña que los no creyentes, escuche bien, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, según Juan 3, 19 y 20. Pero, la gracia de Dios se activó, en el buen sentido de la palabra. La misericordia y el amor soberano de Cristo entran en escena y Pablo contrasta lo que venía diciendo. Ahora os ha reconciliado. Los colosenses no habían buscado la reconciliación con Dios. Lo mismo que nosotros. Nadie busca a Dios. Nadie. Absolutamente nadie busca a Dios. No hay justo que busque a Dios. No hay ninguno. No es que nosotros comenzamos toda esta cuestión de la salvación. Lo mismo que los colosenses, nosotros no buscamos la reconciliación con Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa por amor, por gracia y misericordia. Él activó todo eso. Él tomó la iniciativa. Porque según Efesios nosotros dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Ni siquiera estábamos enfermos espiritualmente hablando. Estábamos muertos. Ahora, llévelo a un muerto ahí al Gato Pardo. Invítele una merienda. ¿De qué va a aprovechar? No puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Suena descabellado escuchar a un creyente decir, tal vez Dios me ha llamado para salvación porque soy bueno. Yo no he matado, yo no he robado, soy buena gente, hago caridad. Aún sigue siendo malo, aún sigue siendo pecador, aún está destituido de la gloria del Señor, por más bueno que se considere. El Padre envió a su Hijo a morir en una cruz para que los pecadores pudieran reconciliarse con Dios. Reconciliarse con Dios. Jesús murió por nosotros cuando éramos débiles, dice Romanos 5:6. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Él murió por nosotros siendo pecadores y siendo enemigos de Dios, según Romanos 5, de los versículos 8 y 10. Éramos débiles, éramos pecadores y éramos enemigos.
Claro que ahora sí seguimos siendo pecadores. Claro. Y vamos a ver más adelante, ya nadie nos puede acusar ahora de pecado. De pecado de perdición, de condenación. Segundo punto, el Cristo soberano demostrando el medio de la reconciliación. El Cristo soberano demostrando el medio de la reconciliación. Fíjese lo que dice el versículo 22, en la primera parte. Bueno, Pablo dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo y carne, por medio de la muerte. ¿De quién? De Cristo, porque se está hablando de Cristo. Hermanos, quisiera adentrarme a esto, quisiera enfatizar mucho más profundamente esto, lo que Pablo está mencionando, pero el tiempo no me lo permite. Porque esto, queridos hermanos, que Pablo está diciendo ahora, y está enfatizando y hace hincapié al cuerpo físico de Cristo, el medio de la reconciliación, es decir, la muerte redentora, sustitutiva y expiatoria, es sencillamente la base y el fundamento de nuestra fe cristiana. El medio que Dios usó para reconciliarnos es sencillamente la base, el fundamento de nuestra fe cristiana. La muerte expiatoria sustitutiva de Cristo. Es la base. Es la base. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es el fundamento sobre el cual descansa nuestra fe. Pablo decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué sentido tendría que vengamos aquí a escuchar un sermón sabiendo que la muerte venció a Cristo? Ninguno. No habría esperanza. Ninguna esperanza. Y venimos aquí porque tenemos esperanza. Sabemos que Cristo no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que mayormente resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Sobre eso descansa nuestra fe. Sencillamente por eso. Porque hay una esperanza. Desde todo punto de vista, esta verdad es la más trascendental, fundamental e importante de toda la revelación bíblica. ¿Sabe qué? Desde Génesis a Apocalipsis predomina un solo tema en donde descansan todos los versículos: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, redimiendo un pueblo para sí mismo mediante el alto precio de su sangre. En ellos descansan todos los versículos de la Biblia. Cristo hizo la paz entre Dios y el hombre mediante la sangre de su cruz. Así que nos faltaría el tiempo para adentrarnos más aquí, pero quiero saltarme al punto 3. El Cristo soberano demostrando el propósito de la reconciliación. Fíjese lo que dice: hubo un propósito. Hay una palabra aquí que es importante: en su cuerpo y carne, por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Queridos hermanos, Dios no lo salvó a usted para que usted viva una vida de libertinaje. No me salvó a mí para vivir mi vida de acuerdo a cómo se me da la gana. Nos salvó para un propósito. La base misma de la salvación de una persona, importante, fundamental y trascendentalmente, es la glorificación de Dios.
Porque nada bueno nosotros merecemos o merecíamos. El propósito de la reconciliación es la santidad personal. El propósito de Dios es presentar a sus elegidos santos y puros. Dios no hace la paz para que continuemos siendo rebeldes, porque somos rebeldes. Somos, digo, porque quizás sea el primero en la lista de todos los que están aquí. Somos rebeldes. Seguimos siendo rebeldes muchas veces. Dios nos ha reconciliado consigo mismo para que lo glorifiquemos y para que en nuestra vida se refleje esa salvación que Él nos ha otorgado. Y me viene a la mente ahora el pasaje cuando Cristo es arrestado. Primero en realidad Cristo ha pasado más o menos unos 7 juicios. Fue a la casa de Anás, suegro de Caifás, y estaba la muchedumbre ahí, Cristo arrestado, y uno del grupo dijo: ese que está allá estuvo con él. Ahora, ¿por qué usted piensa que esta mujer dijo eso acerca de Pedro? Y Pedro obviamente le negó, porque había una marcada diferencia de entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Hermanos, debe de haber una marcada diferencia, porque hemos sido adoptados, porque hemos sido salvados. Pero las personas tienen que ver en nosotros una marcada diferencia del resto de las personas del mundo. Amén. Si seguimos así, hermanos, siendo iguales a las personas del mundo, hermanos, en portugués no funca. No funciona. No se puede tener un pie en la iglesia y otro pie allá en el mundo. No se puede. O bien sos de la iglesia o bien no sos. En la gracia no hay punto intermedio. No lo hay. Nosotros podemos saber doctrina bíblica, podemos dominar todo lo que es teología propia que habla de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, podemos hablar de doctrina de pecado, de la salvación, de la eclesiología, podemos preparar brillantes sermones, pero mientras que todas esas cosas, todos esos conocimientos no se lleguen a aplicar, queridos hermanos, es inútil, en el buen sentido de la palabra. Hay una marcada responsabilidad sobre cada uno de nosotros de aplicar en nuestras vidas lo que sabemos, lo que conocemos. Amén, hermanos. Amén. Porque las personas en Hechos, los religiosos le decían por los apóstoles, eran personas del vulgo y sin letra, personas ordinarias, vulgares, pero ellos tenían algo. Tenían al Espíritu Santo gobernando sus vidas y aplicando las enseñanzas que ellos han recibido de Cristo. Y esa responsabilidad no ha menguado, no ha sido rebajada, al contrario, la vara está muy alta. Por eso Cristo dijo en algún tiempo, en aquel día, muchos me dirán: Señor, si yo he ido a escucharle al pastor paraguayo ese que vino a predicar una vez, yo he ido, yo di mi ofrenda, yo canté, Señor. Pero qué triste será aquel día cuando el Señor te diga, ahí no hay vuelta atrás, hermanos.
No hay vuelta atrás. Hay una responsabilidad clara y marcada que debemos de aplicar lo que conocemos de la Biblia. Si no lo llegamos a aplicar, no, hermanos, a Dios no lo vamos a poder engañar. Sin mancha. Bueno, primero dice santos. Significa, hay quizás un entendimiento un poco abstracto o malentendido de este término. Muchos piensan que santo significa no pecar, o más o menos tener una aureola ahí encima y estar ahí. No se refiere a eso, porque vamos a pecar. Vamos a pecar. La cuestión está en no deleitarse del pecado. No, el que practica el pecado no viene de Dios, dice Juan. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Significa sencillamente esta palabra estar separado del pecado, apartado para Dios, estar siendo consagrados para Dios. Muchos alardean de que Cristo es su Señor y Salvador, pero en la práctica solamente lo tienen como Salvador y no como Señor, porque si Él fuera nuestro Señor, haríamos lo que Él dice en su palabra. Y la marca más distintiva de aquel que ha sido adoptado como hijo suyo es el amor. Sencillamente, el amor. Así que se tiene que practicar el amor. Si yo le digo nomás al hermano aquí, hermano, ¿sabe que yo le amo en el Señor? Pero no lo demuestro. Las mujeres entienden bien eso. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa muchas veces, te amo. Pero ellas esperan que ese amor se demuestre mayormente. Lo mismo aquí. Y lo mismo en todas las iglesias. La marca distintiva de aquel nacido de nuevo, de aquel santo, de aquel sin mancha, es demostrar amor. Ay, pastor, pero este hermano es así. Ay, esta hermana es así, no merece ser amada. ¿Nosotros merecimos ser perdonados? Le pregunto, ¿no? ¿O sí? No. Por eso la Biblia, como dije el viernes en el estudio bíblico, por eso la Biblia dice soportándonos unos a otros, porque muchos son insoportables. Pero generalmente miramos mucho los defectos. ¿Amén, hermanos? Amén. El propósito de esto, hermanos, no es hacerle sentir hermano, sino que es una verdad bíblica. Sin mancha quiere decir intachable. Esta frase aplica a los animales en los sacrificios del templo, los cuales debían ser sin defectos. En el Nuevo Testamento, al referirse a Cristo, significa como el Cordero de Dios sin mancha. Sin mancha. Y en Cristo se cumple. Los animales que han sido sacrificados en el Antiguo Testamento han sido figuras de Cristo. De Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha sido una persona sin mancha, que ha entregado su vida para perdón de pecados. Con la muerte de Cristo no hacía falta que mueran muchas más personas. Según Hebreos, la muerte de Cristo ha sido suficiente para limpiar todo tipo de pecado. Irreprensible significa sencillamente intachable, sin reproche. Una vez que hemos sido reconciliados con Dios, no hay cargos que puedan levantarse contra nosotros. No hay. Satanás, el acusador, mira el pastor cómo anda, mira el pastor por qué dijo, mira el pastor lo que no hace, mira el hermano cómo es. Satanás nos acusa constantemente. Y nuestra jactancia, ¿qué jactancia tendremos? Nuestra jactancia y vanagloria
es Cristo. No hay más. Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Él está constantemente intercediendo por nosotros. Y como último punto, el Cristo soberano demostrando la evidencia de reconciliación. Dice lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No todos los que profesan ser cristianos son en realidad salvos. No todos. Si usted le pregunta a una persona ya ahora mismo en la plaza principal, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le va a decir? Sí, yo soy buena gente. No basta. De entre todas las señales que presenta la palabra como evidencia de un genuino carácter cristiano, ninguno es más relevante que el mencionado por Pablo en este pasaje. Escuche bien, hermano. Los hombres muestran en verdad que han sido reconciliados con Dios cuando permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sencillamente el que es de Cristo permanece. Permanece. Sencillamente así. Muchos se preguntan, pero hermano, pastor, vino un hermano, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, estuvo en la iglesia, fue fiel un tiempo, ahora está en el mundo. ¿Es salvo o no es salvo? Y me viene a la mente lo que dijo Sujel Michelén una vez. No hay cristianos descarriados. Aquellos que se han alejado, dice él, sencillamente es porque nunca estuvieron en el carril. Porque el que es de Cristo permanece. El que es de Cristo permanece. Permanece en la fe, permanece en la esperanza, permanece en la iglesia. El que es de Cristo sencillamente permanece. No hace falta muchas veces obligarle a alguien a que escuche. No. Predicar la palabra hará su trabajo. El que es de Cristo vendrá. Porque no hay persona que pueda resistir ese llamado. No hay. En demasiadas ocasiones la Biblia menciona que aquel que ha sido reconciliado con Dios permanecerá en la fe. Y el último pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 Corintios 5. Es el último pasaje que quiero compartir con ustedes. Segunda Corintios 5, 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Somos embajadores de Cristo, dice. Y el papel de un embajador usted lo conoce, ¿sabe? Un embajador es enviado a otro país en representación de ese país, haciendo asuntos legales. Y nosotros, en teoría, somos embajadores.
Digo en teoría porque muchas veces no se lleva a la práctica. En la mayoría de las ocasiones eso no se lleva a la práctica. En conclusión, quisiera compartir con ustedes 5 aplicaciones para nosotros. Número 1, reconciliación con Dios y con los demás. Si alguna vez nos hemos sentido separados o distantes de Dios o de otras personas, este pasaje nos recuerda que a través de Cristo la reconciliación es posible. Solamente mediante Cristo. No hay otro método, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Solamente por Cristo. Hay que practicar el perdón. Amén. Practicar el perdón. Y como estuve compartiendo el viernes pasado en el estudio bíblico con unos jóvenes, muchas veces tenemos una idea distorsionada de lo que es el perdón. Muchas veces pensamos que el perdón significa olvidarnos completamente del daño que nos han hecho. Pero básicamente el perdón no tiene que ver con olvidarse de lo que nos han hecho. Básicamente el perdón tiene que ver con saldar la deuda, hacer borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahí, eso dejarlo en el olvido. Eso dejarlo en el olvido. Porque nadie en su cabal juicio va a olvidar algún daño que se le ha hecho. ¿Quién va a olvidar? Nadie. Nadie. Básicamente el perdón significa saldar la deuda. Por eso es imprescindible practicar el perdón. Entre hermanos me refiero, obviamente. Como en toda iglesia, siempre hay roces, hay discordias. Y eso hay que tratar de pulirlo y dejarlo en el olvido. Cosa que Cristo hizo con nosotros. Cristo nos perdonó y no es que dijo, me acuerdo lo que ha hecho el pastor. No, se ha saldado la deuda. Y a partir de ahí hay una nueva etapa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Practique el perdón, busque la unidad, cultive relaciones saludables con los demás hermanos, reflejando así la obra de reconciliación. Así se refleja la obra de reconciliación, así se aplica. Pero nosotros somos prejuiciosos. Esperamos el perdón del otro y no nos animamos a ir a pedir perdón. No, pero no importa. No importa. Número 2, agradecimiento por la redención. Hay que reflexionar sobre la transformación que Cristo ha obrado en tu vida. Agradece diariamente por el regalo de la salvación, por la oportunidad de vivir una vida nueva en Cristo. Número 3, persevera en la fe. Este pasaje nos anima a permanecer firmes en la fe. Venga lo que venga, hermanos, permanezca firme. Pero usted permanecerá firme si su casa está fundada sobre la roca. De lo contrario, es imposible mantener una firmeza. Y peor, bajo nuestros propios esfuerzos. Peor. Nuestra vida tiene que estar anclada sobre la roca. Y la roca sencillamente, ¿quién es? Cristo Jesús. Número 4, comparte las buenas nuevas. Si has experimentado la reconciliación con Dios, siente ese llamado a compartir estas buenas nuevas con los demás. Sé un testigo vivo de Cristo. Decía Spurgeon, muchos, la única Biblia que van a leer son nuestras propias vidas. Y por último, vive una vida santa. Este pasaje nos exhorta a presentarnos santos, o sea, apartados del pecado, consagrados para Dios y sin mancha delante de Dios. Aunque somos pecadores, que hemos sido salvados por gracia, podemos esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios. Si Cristo estuviera aquí,
sentado aquí al lado mío y empieza a escribir todo lo que usted es en su vida, y luego él se va y deja la lista aquí, ¿qué encontraría? Le dejo la respuesta para usted. Queridos hermanos, Cristo es soberano. Cristo sigue siendo soberano en el creyente, en cada uno de nosotros. Cristo ha entregado su vida por nosotros. Y como dice Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2, que tenemos que renovar nuestra mente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que, hermanos, todo lo que aprendimos hoy tenemos que indefectiblemente llevarlo a la práctica. De lo contrario, no vamos a progresar en este tema de la santificación de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Vamos a terminar esta parte orando. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido disfrutar. Es cierto que tu palabra muchas veces nos anima, nos conforta, pero también nos confronta, Señor. Sí, precisamente somos privilegiados en ser reconciliados contigo mismo mediante Cristo Jesús. Es grande el privilegio, pero mayor aún la responsabilidad de aplicar esa nueva vida que tú, mediante tu gracia, nos has otorgado. Mi Dios, ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu Santo a cumplir cabalmente lo que conocemos. Gracias por la oportunidad que me has dado de proclamar tus verdades. Bendice a esta iglesia, bendice a los líderes. Y mi Dios, sigue santificando a tu iglesia. Gracias por este tiempo. Ahora sí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.